El término genocidio fue creado en 1944 por Raphael Lemkin, el cual significa genos, que es familia, tribu o raza, y cidio, que es una forma combinatoria de matar. El genocidio en el derecho internacional humanitario se describe como un acto determinado, sea este homicidio o atentado grave contra la integridad física o mental, perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por tal razón, las partes en la convención, actualmente unos 120 estados, tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas internas necesarias para garantizar su aplicación, en particular prever sanciones penales para las personas culpables de este delito. En Colombia, el genocidio se encuentra regulado en el artículo 101 de la Ley 599 del 2000, el cual menciona taxativamente que el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionarle la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años y en multa de 2.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. El mismo artículo señala una sanción para aquellas personas que realizan el delito del genocidio, pero sin privar físicamente la vida a otro individuo. Lo describe de esta manera: la pena será de prisión de 10 a 25 años, la multa de 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 15 años cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos. Primero, lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. Segundo, embarazo forzado. Tercero, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Cuarto, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y quinto, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El genocidio está definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta el origen, el concepto y la estipulación del delito de genocidio dentro del sistema jurídico colombiano, es válido cuestionarnos si la responsabilidad por el genocidio recaería también sobre el Estado del cual hace parte quien comete el delito, ya sea un particular o un servidor público. En la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio no se establece expresamente que los estados tengan responsabilidad frente al delito de genocidio. Por otro lado, diferentes autores reconocen la responsabilidad del Estado, toda vez que en el artículo 1 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se habla de que los estados o las partes que se adhieren a la Convención se comprometen a prevenir y a sancionar el delito. La primera cita tiene como título El crimen del genocidio en el derecho internacional. El objetivo que tiene este texto es que este artículo tiene por objeto exponer el concepto y las explicaciones del crimen de genocidio con base en el análisis de los diferentes instrumentos internacionales que lo regulan y de los casos de Jean Paul y Pinochet. La cita 2 tiene como título Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El objetivo de este texto es que la doctrina penalista define por lo general el derecho penal como el sector del ordenamiento jurídico que tiene la función de proteger los bienes vitales fundamentales del individuo y de la comunidad. Es evidente que el orden internacional ofrece la particularidad del protagonismo de los estados como principales sujetos del derecho internacional. Crimen del genocidio, génesis y evolución legislativa nacional e internacional. El objetivo del texto es establecer los casos en que el ejercicio de la jurisdicción es obligatoria, pero no se limita a autorizar o consentir o no poner obstáculos a la competencia de los tribunales de otros estados para conocer de este delito de acuerdo con sus leyes internas, sino que establece el compromiso de los estados partes de prevenirlo y sancionarlo y los compromete a incorporar a su legislación nacional los medios legislativos necesarios para asegurar la aplicación del convenio. La verdadera voluntad de la Convención respecto de los grupos humanos objeto de protección como para la interpretación de todos los elementos del crimen. Genocidio, responsabilidad internacional e inmunidad de los jefes de Estado. Este texto tiene como objetivo un auténtico compendio histórico de la evolución que ha tenido el derecho internacional en materia de derechos humanos. La posibilidad de cualquier Estado que se sienta lesionado por la comisión de un genocidio puede iniciar un procedimiento judicial. El genocidio y su reglamentación en materia internacional. Este texto tiene como objetivo el fin de visualizar el genocidio, su regulación, sus características, elementos, además proporcionar una perspectiva teórica del tema materializado, siendo un reflejo de un hecho reprochable que frente a los estados se encuentra tipificado, pero en la realidad ocurre dejando a la población civil como víctima de este delito. El genocidio es un crimen internacional que por su propia naturaleza se comete siempre por el Estado o grupos que tienen el apoyo. Ureg, otro de nuestros autores de fuente, establece que el Estado no actúa sino a través de individuos. Como corolario lógico surge que un Estado puede cometer genocidio en la medida que pueda atribuírsele la conducta de quien lo comete. Una vez satisfecho el test de atribución, no hace falta que el elemento intencional del genocidio se verifique respecto de sus órganos. Basta que lo tenga el individuo cuya conducta se imputa al Estado. Cabe aclarar que no se trata de responsabilidad penal, sino de una responsabilidad de tipo civil. María José Hortal concluye en su texto que la Corte Internacional de Justicia reconoce que además de atribuir responsabilidad individual por el delito de genocidio en particular, esta también se le puede atribuir a un Estado siempre y cuando se cumpla con los requisitos necesarios para considerar tal responsabilidad, añadiendo que la responsabilidad se atribuye en dos planos distintos por tratarse de sujetos diferentes y que le corresponde a jurisdicciones diferentes ocuparse de resolver la responsabilidad de cada sujeto. Server, uno de los autores que considera que sí se le puede atribuir responsabilidad al Estado por el delito de genocidio, señala que los actos de instigación y complicidad en el genocidio, respecto de las cuales la Corte Internacional de Justicia, en el asunto sobre la Convención del Genocidio 2007, señaló que era posible ser cómplice no solo del delito de genocidio, sino de la violación de la obligación de prevenirlo.
Este mismo resalta la obligación del Estado de prevenir el genocidio, pues la Convención lo determina de manera expresa en su artículo primero. El genocidio es considerado un crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional, en su artículo 7, define los crímenes de lesa humanidad como aquellos ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil y con conocimiento de que dicho ataque incluye asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación de la libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, embarazo forzado, persecución, grupo o colectividad, desaparición forzada de personas, actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos. Al perpetuarse cualquiera de estos delitos en contra de un grupo determinado de personas en razón de la pertenencia de estos a este grupo, se puede decir que estamos hablando de un genocidio. Frente a la cuestión planteada de si el Estado tiene responsabilidad internacional sobre el delito de genocidio, logramos concluir que aun cuando en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio no está expresamente establecido que los Estados respondan, sí se le podría atribuir responsabilidad al Estado, toda vez que la Convención, en el artículo primero, resalta que el Estado debe prevenir y sancionar el delito, situación que lo pone como garante en el momento en que sea cometida la conducta por parte de particulares o servidores públicos del país. Este se ve en la obligación de estudiar las diferentes situaciones que se pueden presentar y lograr prevenirlas y sancionarlas. Por otro lado, para atribuir la responsabilidad del Estado, primero debe establecerse que la conducta cumple con los requisitos para ser considerada genocidio y que se le puede atribuir a una o varias personas, para luego reconocer la responsabilidad del Estado frente al delito de genocidio, demostrando su falta de prevención o sanción dependiendo del caso. Gracias a este trabajo pudimos abrir un poco más nuestra mente y ver cómo el poder logra cegar a los seres humanos y estos a su vez por alcanzarlo se denigran, se humillan y se autodestruyen creando malestar en la sociedad, siendo la base de todo la intolerancia de la gente que hace que se violen los derechos humanos de los demás y del individuo mismo, llevándolos a destruir todo concepto que se tenga acerca de los valores y los derechos. Este tema nos hizo ver la capacidad que tiene el ser humano de hacerse daño a sí mismo y nos da una idea de hasta qué punto podemos llegar a caer y crear sufrimiento en personas inocentes. Fue un proyecto muy enriquecedor que nos ayudó a cambiar nuestra perspectiva un poco frente al derecho internacional y también sobre la protección de los derechos humanos y ahondar un poco más en la búsqueda de fuentes para nuestros futuros trabajos.